la semana siguiente es de examen, a ver si nos ponemos de acuerdo el viernes, si lo hacemos para lunes o para miércoles el examen teórico, va a estar en virtual. Pero pues vamos a estudiar en esta clase algo de premisas, supuestos y presupuestos. Que no se enoje Esther, pero que nos lea esta diapositiva. Adelante, Esther. Premisas. Las premisas son los que establecen con anterioridad o lo que se declara como introductorio, postulado o implicado. Las premisas están divididas en dos tipos: el plan para planear y la información sustancial necesaria para el desarrollo e implantación de los planes presupuestados. Muy bien. ¿Alguien sabe algo sobre premisas? A ver, ¿qué me comenta Andrea? Vamos. Mande, no me quería abrir el micrófono. Vamos a hablar de premisas. Tomen nota, pongan a mucha atención para que no se confundan estos conceptos que vamos a ver esta clase. Miren, la premisa, pues ahí dice que se divide en planes o datos. Planes para planear o datos para poder elaborar los presupuestos. Son las premisas. O sea que con las premisas es el punto de partida para planear y las premisas son punto de partida para hacer presupuestos. Por ejemplo, yo sé que Andrea me va a ayudar. A ver, Andrea. Mande. Tú imagínate que vas a hacer pasteles para vender, pero quieres saber en cuánto vas a poner el precio de venta, cuánto va a ser el precio de venta de esos pasteles. ¿Qué necesitas para establecer el precio de venta? Pues necesitaría saber primero los ingredientes de un pastel, cuáles son, y luego ver en el mercado cuáles son los precios y también fijarme en la marca de cada uno porque hay unas marcas más baratas que otras. También pues el tiempo que me va a tomar hornear todos esos pasteles. Muy bien. Y puede que Eso también un poco de publicidad ahí, ¿no? Pues lo que me dijiste es supuestos. Pero a ver, ya que tienes esos datos, ya que dices, hay dos harinas, una de 10 y una de 12. Y luego hay dos precios de mantequilla, uno de X marca y otro de Y marca. Y vas tomando nota. Esas notas que tomas de que hay dos tipos de harina, hay dos de mantequilla, etcétera. Esas son tus premisas. Después tú decides a cuál harina vas a usar, a cuál mantequilla, etcétera. Y entonces ya se aclaran tus premisas y ya puedes hacer el presupuesto. ¿Se comprende? Sí. Entonces tú partiste de tus premisas para poder hacer tu presupuesto, para poder designar el precio de venta. Vamos a seguir hablando de premisas, pero no pierdan de vista que las premisas nos sirven tanto para hacer planes como para hacer presupuestos. Y dicen que hay información, las premisas son información sustancial necesaria
para el desarrollo e implementación de los planes y los presupuestos. Sin premisas no hay planes, sin premisas no hay presupuestos. Necesitamos información para poder hacer planes y presupuestos. Vamos a seguir hablando ahorita, pero vayan teniendo la idea de premisa. En cambio, hablar de supuestos, a ver, Alejandra. Presupuestos. Para elaborar un buen presupuesto se debe considerar la certeza de ingresos y gastos supuestos para el año en cuestión, conocimiento y aprobación mayoritaria de las políticas del Estado que se considera para el país, capacidades reales del aparato público para concretar objetivos dispuestos. Muy bien, fíjense cómo los supuestos implican buscar certeza, implica buscar conocimiento, implica basarnos en alguna capacidad. O sea, el supuesto, ya hemos nosotros utilizado esa palabra, pero la vamos a utilizar financieramente. Como pues un supuesto nos lleva a tomar ciertas decisiones, un supuesto nos lleva a elaborar cierto conocimiento, a contar con cierta decisión. Y para seguir hablando, vamos a hablar de 6 consideraciones para elaborar los presupuestos. Y en el primer consideración vamos a hablar también de supuestos y también de premisas. Anaí, ¿nos lees esta primer consideración? Sí, profe. Dice, datos macroeconómicos. Debido a que vivimos en un mundo globalizado donde la competencia es cada vez más feroz, no debemos olvidar las principales variables macroeconómicas, pues el crecimiento esperado podría estar directamente relacionado al PIB, a la inflación, a la tasa del interés promedio del CETES a 28 días, al precio del barril de petróleo crudo, al tipo de cambio promedio estimado y al porcentaje de deuda pública que puede contraer el país. Así es, cuando nosotros vamos a hacer los presupuestos, puede ser que alguno de estos indicadores afecte alguna parte de nuestros presupuestos. Por ejemplo, si nos vamos a endeudar, sabemos que necesitamos un presupuesto financiero. Nosotros nos va a interesar la tasa de los CETES, ¿verdad? Esa tasa. Y esa tasa puede ser que la obtengamos en forma de premisa o la tengamos que estimar en forma de supuesto. Si vamos al banco y nos dice, no, se decretó que para todo el año 2022 la tasa va a estar en 38%. ¿Es una premisa o un supuesto? ¿Qué dice María Isabel? Si por decreto se especifica la tasa a la que van a estar los CETES en un futuro, ¿es una premisa o es un supuesto? Jesús Manuel, ¿qué dice? Es una premisa porque es información que vamos a utilizar.
ya en forma segura, porque ya sabemos cuánto es, ya está cuantificado. Entonces es una premisa. En cambio, si nos dicen, no, los CETES, pues ahorita está en 38, pero está cambiando, a veces en 36 y a veces en 39. Como el dólar. Entonces ya, los CETES, la tasa de interés. Entonces ya cambiamos a que son supuestos y tenemos que tomar una decisión. Oye, la tomamos a 38, a 39, a 37. Pues vamos a usar un promedio para hacer nuestro presupuesto. Y entonces ya está basada en un supuesto. Entonces, la premisa, estamos hablando de información que conseguimos muy certera. Pero los supuestos sí son datos que obtenemos o información que obtenemos, pero no está tan segura como la premisa. Por ahí vamos a ir comprendiendo. Entonces, estos datos económicos hay que considerarlos para elaborar presupuestos. Muchas veces nos afecta el PIB, o el precio del petróleo, o la inflación, o el tipo de cambio del dólar, o el interés de los CETES. Para diferentes presupuestos nos puede afectar esa información. Andrea, nos lees el factor número 2 a considerar en los presupuestos. Sí. Para definir los objetivos de ventas es fundamental organizar reuniones con la dirección general y con los directores de área, que sean responsables de generar ingresos para la compañía, con el propósito único de llegar a una cifra de ventas que genere un crecimiento adecuado de ingresos para la compañía, que sea un objetivo de ventas alcanzable y que contemple nuevos proyectos y nuevos productos. Es también muy importante al momento de hacer el presupuesto de ventas definir si haremos algunos ajustes a los precios o los mantendremos como están. Y esto dependerá si estamos en un periodo inflacionario, si las reformas a nivel fiscal afectan el precio del producto y el bolsillo del consumidor o si hay variaciones en precios a nivel de mercado. Gracias, Andrea. Fíjate que uno de los primeros presupuestos, ya lo repasábamos la clase pasada, es el presupuesto de ventas. Y aquí en un factor es eso, definir el objetivo de las ventas. En las empresas, en este ejemplo que tenemos aquí, pues se reúne el director general y los directores para conocer el dato de cuánto van a ser los ingresos. Y entonces esa reunión está llena de premisas y de supuestos. Y pudieran escuchar lo siguiente. Por ejemplo, uno de los integrantes de esa reunión puede decir, pues tomando la información del año pasado, en el que nuestros ingresos fue de 1 millón de pesos, y debido a que nuestra competencia se ha debilitado, la hemos debilitado y le vamos a quitar alrededor del 30% de ingresos, entonces nuestros ingresos van a crecer un 30%, entonces de 1 millón nos vamos a 1.300.000. Entonces, a ver, ahí hay una premisa y un supuesto. ¿Quién identifica la premisa? ¿Cuál es la premisa? ¿Qué dice Jessica González? Anaí, ¿identificas la premisa? Pues creo que sí. La premisa, Definirlo. la premisa son las ventas del año pasado. Esa información que estamos tomando como base. Esa es la premisa.
La persona tomó como premisa las ventas del año pasado. Pero como supuesto, ¿cuál es el supuesto? ¿Quién me dice quién detectó el supuesto en esa plática que les hice? El aumento que iban a tener en sus ventas. Así es, Esther. Supuso él que debido a que hemos atacado la competencia y la hemos debilitado, que sus ventas que van a dejar de tener van a ser ventas de nosotros y la estima en un 30%. Ese es el supuesto. Vamos a seguir hablando de supuestos. Fíjense cómo en base a una premisa que eran las ventas del año pasado, era un dato, le agregó un supuesto y aportó a esta junta, pues eso, es ese dato de 1.300.000. Ahora, otra persona, otro de los directores que están ahí, puede haber dicho, sí, nuestras ventas del año pasado fueron 1.000.000, pero aunque hemos debilitado aparte de la competencia en un 30%, otro tipo de competencia se ha fortalecido. Entonces debemos de ser conservadores y no considerar el 30%, sino el 20%. Entonces vamos a considerar que los ingresos nuestros los vamos a elevar a 1.200.000 en el próximo año. Entonces, ¿cómo partimos de la misma premisa y cambia el supuesto? Y así se pone el debate hasta que se llega a una cifra de ventas. ¿En base a qué llegaron a la cifra de ventas? ¿Me pudiera decir Arami? Arami, Claudette. ¿En base a qué llegaron a la cifra de ventas? En base a premisas y supuestos. Estábamos hablando de premisas y supuestos, sí, ¿verdad? Entonces estuvieron considerando, sí, las ventas del año pasado y el supuesto de cuánto les había afectado o debilitado o fortalecido pues su competencia. Entonces, en base a premisas y supuestos, hicieron esa cifra de ventas y cumplieron con el factor de definir. Esta junta, muchas de estas reuniones para definir el futuro de la empresa, cuánto van a ser las ventas, se basa mucho en premisas y supuestos. Vayan comprendiendo y tomando notas y preguntando dudas. El tercer factor, Anaí Ariday, que esta diapositiva nos las comparta. Sí, profe. Dice, cada vez que tenemos los ingresos con los que creemos, toda vez que tenemos los ingresos con que creemos que podrá contar la compañía, para el próximo ejercicio tenemos que hacer una evaluación de los gastos en los que va a incurrir cada departamento para obtener la meta de ventas. Cuando estemos en este punto, es muy importante considerar cuáles son los gastos fijos y cuáles son los variables. Perfecto. A ver, Anaí Ariday, no cierres tu micrófono para seguir platicando. Mande. Mira, nosotros como contadores nos hicieron llegar esa lista de gastos, ¿verdad? Y lo estamos analizando y lo estamos comparando con el presupuesto anterior. Y por ahí observo
que el de la renta, un gasto de la renta que teníamos en 5,000 subió a 6,000. Entonces yo voy con el que hizo el presupuesto, el encargado de ahí de administración o de pagos. Oye, la renta me la pusiste ahora en 6,000. Y me va a decir la persona, esto me va a responder, me dice, sí, es que ya tenemos el contrato nuevo y ya fue firmado por la administración y el contrato dice 6,000. Ese dato de la renta, Anaí, ¿fue en base a una premisa o a un supuesto? El que ya está establecido. Sí, ya tenemos el contrato firmado. Pues una premisa, ¿no? Así es una premisa. Ya se va comprendiendo, ¿verdad? Sí. Pero si tenemos, por ejemplo, el gasto de la energía eléctrica y también se modificó, se aumentó el de la energía eléctrica y le preguntamos ahí al de producción que nos lo ayudó a hacer ese dato, oye, ¿por qué le pusiste más a la energía eléctrica? Y él va a decirme, es que consideré más o menos la inflación que ha venido sufriendo México entre 3 y un 4%, consideré el 3.5% de aumento debido a la inflación. Pues es un supuesto porque no lo saben realmente, están calculando. Muy bien, Anaí. Creo que se va comprendiendo la temática. Ok. El número 4, Jesús Manuel, ¿lo puedes leer? Número 4. Debemos considerar los gastos de administración y operación. Dentro de los gastos de administración y operación hay que considerar todos aquellos gastos que son necesarios para la marcha del negocio, departamento de contabilidad, seguridad social, impuestos sobre nóminas, vigilancias, etc. Gracias, le escuché un poco cortado. ¿Cómo escuchó Rosa María? Igual un poco cortado. ¿Nos lees tú, Rosa María? Ok, está bien. Dentro de los gastos de administración y operación hay que considerar todos aquellos gastos que son necesarios para la marcha del negocio, con lo que es la renta de la oficina, luz, agua, mantenimiento, gastos del departamento de contabilidad, seguridad social, impuestos sobre nóminas, vigencia, etc. Correcto. Seguimos. Si, por ejemplo, tenemos ya los gastos de seguridad social, estamos por ahí terminando el año y ya tenemos el dato de la seguridad social. Y el dato está obtenido porque ya conocemos el nuevo salario. Ya para finales de diciembre, ya los nuevos salarios ya los tenemos. Tenemos el software del SUA, metemos los datos a cómo van a ser los salarios, la cantidad de empleados que tenemos y consideramos también ya las reformas de seguro social. Y obtuvimos el dato de cuánto vamos a pagar de seguridad social para el siguiente año. Está basado en supuestos y premisas, en los dos o nada más en uno. ¿Quién tiene alguna respuesta, algún comentario? Daniela, ¿qué dices? ¿Cómo, profe? Esas cuotas de seguridad social se hizo en base a premisa, supuesto o de los dos. De los dos. A ver, dime cuál es uno y cuál es otro.
Pues pues podría ser los impuestos sobre nóminas, las premisas. ¿Y los supuestos? Puede ser la luz, el agua, por el hecho de que va variando. Muy bien, pero yo estaba en un concepto nomás, en un ejemplo, no se me escuchó claramente. ¿Cómo me están escuchando? Andrea, Guadalupe, ¿cómo me estás escuchando? Bien. Y en el ejemplo que puse, ¿tú qué opinas? ¿Cómo era? Sí lo escucho bien, pero ahorita cuando estaba mi compañera dando la respuesta me concentré en eso. La seguridad social, las cuotas de seguridad social, Sí, los hicimos en base a los salarios que ya tenemos, cómo van a ser los salarios y cómo va, y consideramos la reforma de seguro social, que ya sabemos si hubo aumento o no de cuotas, y calculamos. sí. ¿Qué tú dices? ¿Está basado en qué ese dato? A mí me suena premisas porque primero tuvimos que investigar lo del IMSS y también ¿cuál era el otro? Salarios, el El salario, aumento de los salarios. contribuyentes ya estaba Sí, pues, establecido. o sea, ya eran datos que teníamos. No, lo estamos presupuestando. Y Ah, nosotros, todavía. tal vez la única premisa es la cantidad de trabajadores que vamos a tener el próximo año. Porque sí, perdón, el único supuesto va a ser tal vez la cantidad de trabajadores, porque las premisas, pues ya tenemos a finales de este año, en diciembre, ya vamos a saber de cuánto va a ser el aumento a salarios, si va a haber reforma de seguridad social o no. Y ya tenemos muchas premisas y la aplicamos a la cantidad de trabajadores que vamos a tener. Y entonces tenemos muchas premisas y un supuesto muy seguro, muy real. Continuamos y vamos viendo, vayan observando cómo los presupuestos pues están llenos de premisas y de supuestos. Sin premisas ni supuestos no podemos hacer los presupuestos. Los presupuestos, las premisas y los supuestos son la base para poder hacer un presupuesto. A ver, ¿quién me ayuda con esta lectura? Yo, maestro. Adelante, Jessica. Obtener la utilidad esperada. Una vez que sabemos cuánto vamos a vender y gastar en el próximo ejercicio, ya podemos calcular la utilidad o pérdida de la empresa. Y en la mayoría de los casos, y hablando de negocios, el objetivo será obtener una utilidad para que el negocio pueda seguir en marcha sin ningún problema. A ver, uno de los últimos resultados de los presupuestos es eso, conocer la utilidad. ¿Cómo podemos hacer que esa utilidad o hablar, cómo pudiéramos mencionar que es muy confiable, que esa va a ser la utilidad a la que vamos a llegar? ¿Cómo pudiéramos decirlo? Que es muy probable que sí obtengamos esa utilidad a la que estamos llegando. ¿Cuál sería la justificación? ¿Alguien sabe? Con base a las premisas anteriores. Así es, si está fundamentado
en mucho más premisas que supuestos, pues es muy probable que sea algo alcanzable y muy real esa utilidad. Entonces, espero si se haya comprendido la temática. En el número 6, ¿quién me ayuda a leer el número 6? Yo, profe. Gracias, Anaí, adelante. Dice, no olvides hacer comparaciones. Una vez que hemos concluido el presupuesto global de la compañía, es necesario ir comprando mes con mes los resultados reales que está obteniendo la compañía contra o presupuestando y en caso de existir variaciones, hacer un análisis de las mismas para efectuar los ajustes necesarios al presupuesto, pues la venta de los presupuestos es que son un medio de control financiero que no deben ser rígidos. Tienen que ser flexibles de tal manera que se vayan adecuando al entorno financiero en el que se desarrolla la compañía. En conclusión, podemos señalar que las compañías que no utilizan presupuestos como una herramienta de planeación estratégica para conseguir sus objetivos, tanto en la obtención de utilidades como en la generación de valor para los accionistas, difícilmente podrán entender el valor del negocio y tampoco serán capaces de tomar las mejores decisiones que promuevan el crecimiento sostenido de la empresa. Entonces, esta temática que vamos a ver en esta materia se vuelve importante porque los presupuestos apoyan pues esa planeación, esa guía por la que se debe de trabajar, lo que se debe conseguir, lo que se debe de hacer para conseguir esos objetivos. Y ya vimos pues que en base a qué hacemos los presupuestos y los planes de la empresa. ¿Quién me dice en base a qué se hacen? En base a premisas. Y también en base a qué? A supuestos. A supuestos. En eso vamos a estar trabajando ya la próxima semana en la práctica. Y vamos a tener esta tarea para terminar con esta teoría. Entonces, la asignación va a estar en iVirtual, así el organizador gráfico relacionado con presupuesto maestro, sus características, clasificación, ventajas, limitaciones, marcos de referencia, indicadores. Fíjense cómo la temática que hemos terminado en esta clase, pues la empezamos en esta unidad 2. La temática con la que vamos a desarrollar el repaso con juegos de Kahoot va a ser desde el presupuesto operativo a partir de premisas y supuestos para su integración al presupuesto maestro. Recuerdan que vimos el presupuesto operativo, el presupuesto maestro, los diferentes tipos de presupuesto, pues las características, lo que hay que tomar en cuenta para el presupuesto, qué son las premisas, qué son los supuestos, cómo se usan los presupuestos. Esa es la teoría. Entonces voy a subir ahí virtual la asignación de esa del organizador gráfico para que repasen ustedes ese contenido. ¿Cómo la ven? ¿Alguna duda? No. Estamos terminando la clase. Díganme si hay dudas. ¿Cómo se han sentido con esta teoría? Que ya casi terminamos con la teoría para empezar con la práctica. Y es muy importante haber conocido la teoría porque luego cuando estemos desarrollando el presupuesto maestro, pues entender de dónde vienen ciertos datos y practicar si son premisas, si son supuestos, y saber que en la práctica se da la situación y luego nos preguntan qué tan verídico es ese presupuesto. Y lo verídico, pues entre más premisas
tengamos para hacer un presupuesto va a ser más certero, más verídico. Si el presupuesto está basado más en supuestos que en premisas, pues van a quedar débiles nuestros presupuestos. Por eso hay que buscar siempre las premisas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, maestro.